Aquí comienza Con Valor Agregado, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Muy buenas tardes, bienvenidos a Con Valor Agregado, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Hoy en un nuevo encuentro aquí en Radio Universidad, la radio de la Universidad Nacional de Tucumán, FM 94.7. Hoy tenemos un programa realmente interesante para hablar sobre economía social, sobre autogestión, sobre cooperativas principalmente, porque un docente de la facultad, el contador Luis Naufe, que es conocido porque también viene del ambiente de la política, presentó un libro la semana pasada sobre cooperativas en Argentina, economía social y autogestión como alternativas para el crecimiento. Ese es el nombre del libro del contador Luis Humberto Naufe. Se trata de un material inédito en donde él cuenta sus experiencias desde el inicio de su profesión, porque trabaja con cooperativas justamente. Además, habla de casos de éxito destacados de Tucumán, del país, y también, por supuesto, lo lleva al plano mundial. Y por otro lado, lo que él nos decía es que no hay un texto sobre la cuestión impositiva de las cooperativas. Así que este es un material fundamental para los estudiantes, para los graduados, para los docentes, para los investigadores, y está disponible en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas porque él hizo una donación de ejemplares a la biblioteca. Así que acerca de esto vamos a estar hablando en este bloque. Vamos a escuchar a continuación una entrevista que le hicimos esta mañana justamente al contador Luis Humberto Naufe. ¿Cómo le va, contador? Bienvenido. Hola, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, y en este caso para que nos cuente acerca de su libro que presentó la semana pasada en nuestra facultad sobre cooperativas en el país y principalmente también analizando casos de Tucumán. Sí, bueno, ese es un viejo sueño que gracias a la iniciativa que me propició el decano, donde él me decía que ya, como es cierto, todos saben, estoy pronto a mi jubilación, si podía dejar un legado. Y siempre mucha gente me pidió que contara mi trayectoria, sobre todo en el tema de cooperativas. Es un tema muy importante para mí porque cuando me recibí, la primera actividad como profesional que realicé fue crear una cooperativa para una serie de personas que estaban sin trabajo, de la construcción ellos, sin nada, sin herramientas. Y bueno, en ese contexto le pedí un día, imaginé qué podría hacer. Yo era especialista, ya había mostrado mi inclinación sobre el tema de auditoría, impositiva y sociedades, y pensé que podía ser una cooperativa. Bueno, eso hice. Armé una cooperativa, fui a ver a quien en su momento tenía una de las empresas constructoras más importantes de Tucumán, el ingeniero Natalio Mirkin, que en ese momento era presidente de Cruz San Martín. Y bueno, hablando con él, confió en mí y me dio la subcontratación de una obra llamada 126 departamentos, Banda del Río Salí. Eso hicimos, la experiencia fue brillante. Y a los 3 años y medio ya teníamos propiedades, teníamos oficinas, teníamos galpón, teníamos herramientas, teníamos camioneta, fue todo un éxito. Y bueno, eso me impulsó a que a lo largo de mi profesión hiciera cientos de cooperativas donde me desempeñé, en algunos casos como presidente del Consejo de Administración y en otros casos como síndico. Bueno, eso me impulsó a darme cuenta, que es lo que trato de transmitir en el libro, la brillante oportunidad que tiene países como el nuestro y provincias como la nuestra, que están en vías de desarrollo, de apelar a este instrumento que está muy bien hecho a pesar de haber sido redactado en el gobierno militar, porque data de 1973, es una oportunidad para mucha gente, porque en aquella oportunidad, no es así ahora, estaba exenta de muchísimos impuestos. Hoy
ya no, a partir de la pandemia, ya el gobierno se puso más estricto, pero aún así sigue conveniente. Y los valores y los principios son los que están relacionados con el cristianismo, inclusive para gente que no profesa mi religión, de forma personal profeso la religión católica, que me inculcaron mis padres, que son igualdad, equidad, esfuerzo común, ayuda mutua, solidaridad, todos estos principios y valores que sostienen a la humanidad. Y entonces a esta gente, como a todos los que recurren a mí, les transmito que estos son los valores que hacen al éxito del hombre en la vida. El esfuerzo común, esto del mérito, ya que hay gobiernos como el de hoy que denotan y descreen de la meritocracia. El mérito existe y es el camino al éxito. No podemos imaginar un camino exitoso en nuestra vida si no es a través del esfuerzo. Tenemos que hacer la cultura del trabajo, propiciar el trabajo. Y estos valores que tiene el cooperativismo, que data ya del año 1700 se hizo la primera cooperativa, pero formalmente la primera fue en el año 1844. Esto también hago el relato en el libro. En una población llamada Rochdale, en el Reino Unido, donde en la época de la Revolución Industrial, los capitalistas de aquella época trataban de prescindir, frente a la llegada de todas las máquinas, de la mano de obra. Entonces, en esta oportunidad, en una tejeduría, 28 empleados que quedaron sin trabajo, 27 hombres y una mujer, trataron de conseguir trabajo y crearon una cooperativa que al principio era de consumo. Bueno, le fue muy bien y ese fue el inicio del cooperativismo en el mundo. Aquí en Argentina, la llegada de los inmigrantes, en su mayoría europeos, en el caso personal mío, porque mi abuelo era de origen libanés y él llegó en el año 1890. Él era ciego y analfabeto. Sin embargo, trabajó denodadamente por forjarse un futuro, y aquí hizo una familia numerosa y logró triunfar en el ámbito comercial, en el caso personal de él, porque como ustedes saben, el Líbano antes se llamaba Fenicia, y los fenicios son los que han inventado el comercio. Bien, entonces el mensaje es este. Ahí explico cómo funcionan las cooperativas en Argentina. En el mundo hay 3 millones de cooperativas, y de 8.000 millones de habitantes que hay en el universo, hoy 1.200 millones de personas están en cooperativas. Mire la importancia. Y por año producen 2 billones, con B larga, 2.150.000 millones de dólares. O sea que es muy importante el cooperativismo. Y aquí en Argentina tenemos ejemplos claros, como por ejemplo el Banco Credicop. Credicop está dentro de los 5 bancos más importantes del país, y miren que hay bancos importantes acá. O sea, es un ejemplo de lo que se puede lograr con el cooperativismo, con la unión, con el esfuerzo común, con la ayuda mutua. Acá en Tucumán hay un ejemplo espectacular, que es COFARAL, que es la abreviatura de Cooperativa Farmacéutica Alberdi, donde están como asociados casi todas las farmacias de Tucumán. Tienen hasta un robot hoy, producen en 10 provincias. Es un ejemplo de cómo puede funcionar muy bien una cooperativa. Tenemos otro ejemplo que ese día, como lo comenté y lo expreso en el libro, lo escuché un día en la televisión, en un canal que se llama Discovery Channel. Vinieron de Europa y de Estados Unidos a ver de qué se trataba la cooperativa Campo de Herrera. Campo de Herrera es una población que está a 30 kilómetros de nuestra capital, acá en Tucumán, en donde personas que habían quedado sin trabajo por el cierre de los ingenios que hizo el gobierno militar de Oncanía, cerraron 11 ingenios, entre ellos el Bellavista. Ellos aprovecharon 2.000 hectáreas que esta empresa, que le debía tanto al organismo fiscal, a la BGI, donaron esas 2.000 hectáreas y ellos aprovecharon eso, el pueblo, en ese momento eran 140 empleados, e hicieron lo que es hoy. Ellos todo lo que producen
están difundidas. Este es uno de los pocos textos que hay en la Argentina sobre el cooperativismo. Y yo, por eso, me animé a escribir esto. Describo cómo se constituye, cuál es la contabilidad de la cooperativa, porque está dirigido a los alumnos de la carrera de Contador Público Nacional que se dicta en nuestra facultad y los licenciados en Administración también. Y también doy el aspecto fiscal. No hay un libro hoy que explique cuál es el tratamiento fiscal, cuáles son los impuestos que debe tributar la cooperativa y cuál es la exención, porque tiene un montón de tributos que no paga, que esos son exenciones que da el gobierno para fomentar el cooperativismo. O sea que ahí tenemos un instrumento espectacular. Y hago alusión también, el nombre del libro dice Cooperativas en Argentina y autogestión y economía social como alternativas para el desarrollo. Aquí enseño y propicio que la gente que está asustada porque tiene miedo que los pueblos de su trabajo, donde cobra escasas remuneraciones, que no tenga miedo y que haga su propio emprendimiento. Seamos emprendedores, creamos en la autogestión, dejen de ser empleados y conviértanse en sus propios dueños. O sea, gestionar su propio trabajo. Sean emprendedores. Siempre comento que hace unos años, en una entrevista que hicieron en Estados Unidos, entre jóvenes de 15 a 25 años, el 95% en Estados Unidos pretende ser emprendedor. En la Argentina, el 85%, lo he contado, aspiraba a estar en la administración pública. Eso no va. No pretendan ser empleados públicos, porque están sujetos a la decisión de un puntero o de algún político, que hay muchos inescrupulosos. Quizás algunos con buenas intenciones, pero la mayoría son inescrupulosos, que pueden plantearle que con un empleo público se van a salvar. No se van a salvar. Sean emprendedores. Acá la mente del argentino es muy importante. Triunfan en el mundo. Los argentinos que se van triunfan en el mundo. Y este es un mensaje para que los chicos dejen de irse. Acá hay futuro. Si se ponen a pensar, aquí hay futuro. Este es el mensaje. El camino es la autogestión. Hoy en Argentina hay 15.062 cooperativas activas y en Tucumán solamente 958. Ustedes dirán, ¿por qué? Y porque no está difundida, porque nadie escribió, porque no hay un incentivo. Hay que difundir esto. Sean sus propios dueños, sean gestores de sus propios destinos. Siempre les decía, y ahí comento en el libro y parafraseo a uno de los grandes filósofos argentinos, nosotros somos propicios de parafrasear a filósofos del mundo. Acá tenemos filósofos extraordinarios, como fue José Ingeniero, que era ítalo-argentino, y él nos dejó un mensaje muy importante sobre la utopía, y decía que creamos en la utopía, busquemos las utopías, no creamos que nada es imposible, y decía que las utopías de ayer son las realidades de hoy, y las utopías de hoy serán las realidades de mañana. Y soñemos. En forma personal, confieso que toda mi vida fui un soñador. Y primero soñaba y después, durante el día, durante las horas de mi vida, trataba de hacer realidad esos sueños. Eso es posible. En forma personal les digo, el camino no es fácil, es dificilísimo. Por eso hay que poner esfuerzo. Seamos gestores de nuestro destino. Y no pensemos que es fácil. Hay un dicho, sí, de un extranjero, un filósofo brillante, se llamaba Joan de La Fontaine. Y él supo decir, nunca un camino de rosas conduce a la gloria. Nunca un camino de rosas conduce a la gloria. Entonces, en forma personal les digo, más bien, seguramente que para llegar al éxito o a la gloria, van a tener que pasar por muchas espinas, por caminos pedregosos, difíciles, dificultosos, pero no le tengamos miedo, tenemos que soñar, permitámonos soñar y encarar un futuro en donde nosotros seamos nuestros propios dueños. Veamos que la vida es mucho más fácil si tenemos un tutor, un tutelaje, alguien que nos guía. No seamos propensos a buscar que haya un líder, un
a pesar de que tiene 205 páginas, con datos súper actualizados al día de hoy, al 2023. No hay un texto parecido a este, por eso me animé a hacerlo, investigué, pero crean en ustedes. Este es el mensaje que les puedo dar. Muchísimas gracias, contador. La verdad que podríamos hablar más de una hora, que es lo que dura el programa con usted. Muchísimas gracias por comentarnos acerca del libro y por traer este tema también a la radio y a nuestra provincia, ¿no? Que es tan importante para el desarrollo económico, la economía social también. Sí, no, yo el agradecido soy yo por darme este espacio, porque justamente si algo adolece estos temas es de la difusión. Siempre hay que difundir, sobre todo los jóvenes que se están yendo de forma personal. Tengo un drama que mi hija mayor se fue a hacer un magíster en Barcelona y nunca más volvió. Hace 5 años que se fue. Y bueno, no importa. También hay que dejar que los hijos desplieguen sus alas. Ella tiene 6 títulos de posgrado, pero evidentemente creo que aquí le iría mejor. Pero igual es su decisión y hay que respetarla. Pero para los que todavía no se han ido, crean en esto, siempre hay futuro. Argentina tiene un potencial enorme. Falta que haya buenos gobiernos. Pero aún habiendo malos gobiernos, se puede triunfar. Porque mi abuelo, en 1890, vino y teniendo todo en contra, hablaba otro idioma. Inclusive era analfabeto en árabe. Le hablaba nomás, pero no sabía ni leer ni escribir porque era ciego. Él creyó en él. Y le fue bien, trabajó, tuvo caída, pero se supo levantar. Entonces, a la juventud, no se vayan, apuesten al país, acá está el triunfo, pero es costoso, es un triunfo lleno de caminos difíciles. Así estuvimos escuchando al contador Luis Naufe, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y autor del libro Cooperativas en Argentina, Economía Social y Autogestión como Alternativas para el Crecimiento.